Bien, comenzamos con este nuevo tutorial. Un saludo a toda la comunidad. Gracias por apoyar este canal y por continuar aquí. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Es un tema muy polémico, que es el tema de las zonas, ¿verdad? Como se menciona ahí en la carátula. Bien, entonces vamos a ver, desde mi punto de vista, vamos a ver las dos zonas para explicar a la mayor parte de la población, tanto a los que están por la vieja escuela y que no cuentan con los recursos de un entrenador y etcétera. Y para los que también les gusta ser más detallistas, más específicos, ya que muchos reciben programas en líneas que entrenan a zona uno, que entran a zona 2, que quién sabe qué será eso, ¿eh? Bueno, vamos a empezar así de fácil. Vamos a hacer así de simple en la zona, en la escuela vieja, en la escuela vieja y la escuela nueva. Es decir, los estudios modernos, ¿no? Bien, vamos a ver. La escuela vieja dice simplemente uno, 2, 3. Bajo, medio y alto. No hay más. Bajo, medio y alto. Y se acabó. Ahí tienes todo tu entrenamiento. Bajo, empiezas tranquilo, trote, ritmo, aumentas el ritmo, ya vas a un ritmo medio. Y 3 a lo máximo de tu capacidad, bueno, submáximo, ¿no? De tu capacidad aeróbica. Como muestra aquí en el 95%, no es al 100%, nunca se corre al 100%, ¿no? Entonces ahí ya tienes lo que es la vieja escuela. ¿Cuánto tiempo? Es tiempo que entrenes es irrelevante desde 30 minutos hacia arriba, ¿ok? Ahí está. Ahora la nueva escuela viene y hace una subdivisión aquí. Para no hacernos pelotas, esto simplemente es una transición. ¿En qué se basa estos estudios? Según yo, es que vienes que en la zona aeróbica, esta es zona aeróbica, esta sería la zona, sería de la zona media, que es el 70%, y cuando hace transición, o sea, cuando viene que digamos que aquí que menor a 70, cuando viene 60, 61, 62, y cuando va a pasar aquí, hace una transición y ya. ¿A qué se debe esto? A la zona metabólica, ¿no? Que se hacen mucho pelotas que el sistema aeróbico y luego que va a pasar al sistema anaeróbico y como si fuera una flecha así, ¿no? Eso no, eso es totalmente, no sé si está enfocado desde un punto de vista mal o entendible para mucha gente. En realidad, simplemente este es un sistema dominante y este es un sistema menos dominante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando ejercemos alguna acción, digamos que si empiezas, cuando empieza el trote, el 90% puede decir que es aeróbico y 10% el anaeróbico, pero ambos van paralelos, ninguno va separado que primero empieza el aeróbico y luego se acaba este y empieza el otro. No, 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 en ninguna forma. Todos los sistemas trabajan juntos, ¿ok? Ese es el punto uno, que te quede claro. Ningún sistema trabaja independiente. Que primero que empieza que el ATP y todo, sí, o sea, sí empiezan así los sistemas, pues que el ATP, que la fosfocreatina, que luego que el glucógeno, luego que las grasas, o sea, sí, sí espero, pero es, los tres están funcionando, pero simultáneamente. Los porcentajes, algunos son mayores, digamos que en una carrera de 5 kilómetros para arriba, este sea el 80% dominante, pero no quiere decir que no vaya obteniendo grasas o de las proteínas, ¿ok? Esa es una explicación. Vamos a tumbar esos tabúres, que te quede claro eso. Entonces ya estábamos con la vieja escuela, uno 2 3, ¿verdad? Alto, bajo y medio, transición. Después vamos a explicar estas tablitas. Este es un ejemplo. Este es de su servidor. Y este es de una amistad que me pidió que le calculara sus tiempos. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a aclarar otra cosa. Los relojes. Los relojes. Dos tipos de reloj en el mercado. No sé si haya más. Yo me quedé aquí. Los viejos, pulsaciones por minuto. Los nuevos, pulsaciones por latido. Ok, cada pum, pum
está contando, ¿no? Si son 50, son 50 y no es más y no es menos. Y en un minuto te va a decir que son 50. Es un ejemplo, ¿no? Pero claro que sería mayor porque pues haya 80, 70 o ¿cómo se puede decir? En reposo, pues como ves aquí en reposo son 65 y para mí son 62 y varía en cada persona, ¿no? Bueno, y hace un cálculo, una estimación en 60 segundos, o sea, un minuto de cuántos pulsó, pero es como una idea, por decir así. ¿Qué te quiero decir? Que entre este y este reloj, según los estudios, hay una diferencia. eh, no, perdón, aquí no. Lo que te quiero decir aquí, para que, para que puedas llevar bien el ritmo cardíaco en esto, digamos que tú vas así, vas a hacer media hora, 10 minutos aquí, 10 minutos acá y 10 minutos acá, ¿no? O sea, bajos, medios y altos. Cuando tú llevas un tipo de reloj, este reloj, digamos que tú ya vas aquí y aumentas tu ritmo, pero ya aumentaste tu ritmo y llevas 15 segundos, llevas 30 segundos, llevas 45 segundos, un minuto y tus pulsaciones por minuto no varían. Digamos que fueras a 150. Y dices, no, pues si yo ya aumenté y llevo casi un minuto ya para dos y este no cambia. Eso es lo que tienen estos relojes, que tardan entre 1 y 2 minutos para nivelar el ritmo cardíaco y funcionan a la inversa. O sea, al cual inversa, pues si bajas tu ritmo, ¿no? Obviamente. Entonces, este es se puede decir una desventaja y una gran desorientación para muchas personas pues digamos, no están estudiados en esto, pero así funciona. Por eso aquí yo te lo estoy dando. Ahora, en este reloj, no, se supone que son más efectivos, son más, voy a borrar y me voy para acá, en el reloj de pulsaciones por latidos, porque creo que acá tengo la imagen, pulsaciones por latido, ¿ok? Pulsaciones por latido. Este se supone que es un sistema moderno que traen los relojes, pero que están basados en el sistema nervioso del cuerpo, en el sistema nervioso tanto parasimpático como simpático, ¿no? Lo que le llamamos activo o pasivo, que corre por los nervios y todos los pares nerviosos. Entonces, supuestamente basado en estos estudios, esos relojes te calculan, ¿no? Hasta que te dicen, no, pues que hoy que estás cansado, que hoy que estás en esto, y que hoy así. Entonces, son más exactos. Son más exactos, pero no son perfectos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú debes usar el sentido común. Siempre tienes que usar el sentido común, ¿ok? No dejarte llevar ni manipular, porque recordemos que esto es una teoría y es una teoría del entrenamiento, y así muchos libros, planificación del entrenamiento, muchas cosas, que fisiología del entrenamiento, del ejercicio, muchas cosas, pero todos son estudios, no es una ciencia. Si fuera una ciencia, podríamos decir que hacer 20 cienes por cienes a todos les daría X beneficio, y eso es totalmente mentira, ¿no? Mas, sin embargo, una ciencia podría decir que 2 por 2 son 4 y en todo el mundo es lo mismo, ¿ok? Para que no seas tan exigente contigo con estas cosas, pues. Entonces ya explicamos algunos puntos básicos. Ahora vámonos rápido. Aquí son dos atletas. Este es tu servidor, atleta 1 y atleta 2, como te expliqué, de una alumna que me pidió le calculara. Yo tengo 56 años, ella tiene 46 años. Aquí nos vamos a ir por la nueva escuela, ¿ok? La nueva escuela, y te explico brevemente cómo puedes aplicar esto para usarlo también con la vieja escuela o si quieres llevar tus porcentajes. Entonces, fíjense la diferencia. 56 años, 46. Yo tengo 62 pulsaciones en reposo y ella tiene 65. Entonces, este que está aquí es el método clásico que te dan en los sistemas de salud o de fitness, que son que tu edad menos, ¿qué? Tu edad menos, aquí dice que menos 220. Ok, ya que tú le sacas ahí, ¿no? Si tienes, eh, pues aquí como 56 años, pues ahí te da tu esto. Pero
acá nos vamos a ir con esta ley, que ahora sí, lo que te iba a decir, la diferencia, que me equivoqué en los relojes, la diferencia entre este y este sí lleva un margen de error. Creo que me voy a desaparecer, ocultar. En esto sí lleva un margen de error de más o menos, ahí puede estar entre, yo vi la otra vez, estuve estudiando entre 10 y 15 latidos, pero más bien son entre 5 y 10, sería más exacto, vamos a dejarlo. Y aquí se puede ver, ¿no? El 50% en esta fórmula, acá son 82, dice aquí 82 para mí, y acá dice 113. Entonces tú puedes checar, te quise poner estas gráficas, después ahí te doy la dirección donde puedes hacer esto, está libre en el internet, que es de los más exactos. Y así, entonces por eso esto lo vamos a descartar. ¿Ok? Queda descartado. Entonces vamos. Si yo quiero, digamos que yo quiero sacar mis zonas y mi frecuencia cardíaca, pues basado en en este programa, en esta aplicación, simplemente sabemos que el 50 al 65%, zona 1, zona 2 y se acabó. Obviamente aquí dice 65, pero es 66, 67, 68, 69 y eso sería la transición en el estudio moderno, que la transición de pues 1, 2, 3, 4, 5, que sería el 2, ¿no? Entonces, pues no te hagas pelotas. Aquí 1 y 2, con tu frecuencia cardíaca, puedes entrenar fácilmente. La zona 3 se considera que es la zona media. Ok, toda la zona media va a ser el 70%, que casi es equivalente a las pulsaciones por minuto. Ok, entonces, y así no te hagas pelotas, pero igual es 75, 76, 77, 78, 89, ¿no? Entonces ahí entra la transición. Y aquí nos vamos rápido a que es 4 y 5. Y se acabó. Yo te voy a recomendar que entrenes por la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, si yo me voy a entrenar media hora y quiero monitorear esto, pues ya me voy entre 113 pulsaciones a 128. No, podría ser hasta 130. Aquí dice 133 hasta 131. Y ahí sé que voy en 1 y 2. Si es que quiero entrenar por las zonas, pero pues no te recomiendo yo que entrenes por las zonas, sí es mejor, ¿verdad? Porque entonces aquí para esta persona que 75 población, 46 años, su 50%, como es mucho más joven, empieza con 120, que es un buen margen. Entonces, fíjate, 113 a 120. Ahora quiere decir que si ponemos más jóvenes, pues hacemos cálculos de un joven de 30, uno de 20 y etcétera para abajo en edad, obviamente estos van a cambiar todos estos valores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Vamos a suponer que sale un grupo de personas y dicen, no, pues que vámonos a correr y todos vamos a entrenar al 70%, digamos, o vamos a entrenar en la zona 1 y 2, el entrenamiento de hoy. Como verás, aquí simplemente hay gran diferencia. Esta persona empieza con 20, 120 y yo 113, o sea, habría si ya se hacen los cálculos por kilómetro, hubiera una mucha diferencia. Ahora si hay personas más jóvenes y eso, pues se pone difícil la cosa, ¿no? Entonces, esto para que lo tomes como ejemplo. Este, este lo puedes encontrar en internet. Búscalo cálculo de ritmos cardíacos o cálculo de ritmo por por este tipo de fórmula, ¿no? Está muy conocida, que es esta la más exacta, ¿no? Carbonen, creo, si no me equivoco. Ok, vamos a un ejemplo rápido de cómo aplica esto de la misma perspectiva, pero ya analíticamente. Contigo, un entrenador que esté estudiado y sepa lo que está haciendo. Pues para empezar, pues nunca te manejaría las zonas que 1, que 2, 3, prácticamente eso no se maneja, ¿no? Más bien por las frecuencias cardíacas en caso y los ritmos a las frecuencias cardíacas en caso de que lo maneje así. Pero nos vamos aquí
Vamos a irnos sobre la misma persona, el atleta de esta persona que me pidió que le calculara, ¿no? Es una mujer de 46 años, ¿ok? Y digamos que está entrenada, porque hay personas que no son entrenadas o que están iniciando, digamos que ya tiene varios años corriendo. Entonces, ¿qué se necesita para hacer esto? Necesitas tres cosas, a ver, aquí las tengo apuntadas para que no se me olviden. Una, pues la edad, ¿no? Dos, la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Que eso viene pues en muchos videos. Y la otra, pues un test de un VO2 max. Sacar tus kilómetros, tus ritmos por kilómetro, ¿no? Que sería este. Este es el test que le hice a esta persona, le encargué que se realizara, ¿no? Estuve viendo videos y pues realmente no me convencen que tienes que sacar el umbral del lactato y que no sé qué rollo, que tienes que correr una hora, que a un ritmo, pues diga, se puede decir moderado, intenso, otros que media hora. No, yo no quiero que tengas que hacer nada de eso. Pues oye, imagínate que si yo que estoy entrenado y ahorita que tengo unos meses sin entrenar y me quiero hacer este test, oye, pues en media hora me voy a morir. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se basan en los energéticos y hasta que pase uno al otro. No. Hay test más cortos. Está el test de 1 kilómetro. Está para la mamá está el de 3 kilómetros. Y, y está, pues yo prefiero el de 6 minutos, ¿no? Eso lo puedes investigar en internet. Prefiero el de 6 minutos, que aquí puedes sacar esos datos. ¿Ok? Habiendo dicho esto, vamos a ver lo que es la carrera continua. En la carrera continua, prácticamente es donde se podría aplicar esto perfectamente, en mi punto de opinión. O sea, carrera continua o carrera continua variable, ¿no? Que aumentas los ritmos. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, como te puse, recorridos largos, medios y cortos, pero sobre estos puntos de carrera continua. Es decir, que tú sales a correr cualquier día, 30 y arriba de 30 minutos, ¿no? El tiempo que tú quieras, hasta, pues depende del entrenamiento que hagas, ya sea para 5, 10, media maratón, etcétera. Entonces, aquí tenemos rápido tipos de resistencia y kilometraje. Aquí las zonas de intensidad, como ya hemos visto, menor a 70, ¿no? Que sería el 69. Aquí está, mayor a 10 kilómetros. A estos ritmos puedes trotar lo que sean, también los puedes aplicar en temporada general o por en todos los planes de entrenamiento en el primer mes, ¿no? Que le llaman aeróbico, desarrollo de resistencia muscular, etcétera, etcétera. Entonces aquí acuérdate de 65, 76 a 7 y aquí están sus pulsaciones por minuto. ¿Ok? Aquí no hay pierde. Así como le expliqué y le comenté, que tú entrenate por las pulsaciones y olvídate de las malditas zonas. ¿Ok? Que no sé qué por quién que sacan estas cosas. Bueno, en fin. Ese es el recorrido mayor a 10 kilómetros. Y cuando hagas recorridos menores a 10 kilómetros, o sea, el mayor de los mortales, pues puede ser, pues esto varía, ¿no? Depende del nivel de corredor, pero puede ser desde 40 minutos para arriba, ¿no? Y para otros, pues arriba de 60. Bueno, entonces menor a 10 kilómetros, pues digamos que hace 7 o 8, ahí más o menos, ¿no? Un promedio 6 o 8 kilómetros. Los puedes hacer a la zona media, 70, acuérdate, 71, 72, 75, 76, 77, 78. Aquí son las transiciones, ¿no? Las mentadas transiciones aquí, que el 4 y eso. Entonces, aquí para ella 141, 147. Y ahí están. Bien. Y ya menor a 6 kilómetros, digamos que haces una carrera de 5 kilómetros, o haces tempo menor a esta distancia. ¿Ok? Ahora, ahí puedes entrenar por esto, por estos pulsaciones y ya sabes tu zona. Pero si te fijas, aquí está su test. Estos son para sacar tu ritmo por kilómetro. No sé si te mencioné anteriormente en este mismo video. Eh, si yo no sé todo esto, ¿cómo le puedo hacer? Muy fácil. Cada día que salgas a entrenar, si tienes reloj, como ya mencionamos, los dos tipos, monitorea los ritmos, las frecuencias cardíacas. Con el tiempo vas a dominar y te los vas a aprender de memoria. Pero siempre, cada cierto tiempo, ir monitoreando. Voy trotando, siempre empiezo a trotar. Veo, ok, voy a 6 a 7 minutos por kilómetro. Ok, o sea, ya voy a eso y voy con una frecuencia cardíaca de, digamos, 120, 130. Va a variar eso, ¿no? Porque hay mucha morfología, muchos tipos de edades y etcétera.
y tiempos de entrenamiento en cada persona. Entonces yo aquí le pongo a ella que ese ritmo de 7 minutos para arriba. No importa pues el llano. Acuérdate, una cosa es entrenar en llano plano y otra cosa es la montaña, ¿no? Bien, entonces por ejemplo ya para ella entrenar menor a 10 kilómetros sería aquí de 6:30 a 7 minutos por kilómetro. ¿Estamos? ¿Ok? Y menor a 6 kilómetros, te fijas, ya aumenta y aquí no hay pierde. ¿Ok? Ya no hay pierde de cómo debe entrenar. Esto es para entrenar específicamente, ¿no? Pero todos estos que estás viendo aquí es lo que hace un entrenador. Son sus estudios, digamos, son sus tablas. Como esta es una tabla mía que yo hice para esta persona. Entonces yo aquí fue algo exclusivo que me empujó también a desarrollar este tema que ya lo quería hacer anteriormente, pero creo que del tiempo de atrás a de ahorita, pues ahorita es muy, muy diferente, muy avanzado. Ok, vamos a pasar. Ok, entonces acuérdate que aquello fue carrera continua. Esto es ahora cuando haces intervalos o repeticiones, igual, largos, medios y cortos. Aquí ya tocamos las dos zonas. Las dos zonas van al mismo tiempo, ¿eh? Bien, entonces aquí vemos tanto los intervalos como repeticiones, ya sean largos, medios y cortas. Aquí vamos a tocar las dos zonas, ¿ok? Recuerda, ni una va separada que esto y lo otro, no, las dos van juntas, simplemente una es dominante, ¿no? Se le está demandando más el sistema aeróbico, ¿no? El oxígeno a los músculos que están siendo, en los músculos que está siendo requerido, ¿no? La energía, el oxígeno durante el entrenamiento, bien rápido. Entonces aquí ya nos olvidamos de prácticamente mayormente de la zona aeróbica. No es que no esté trabajando, vamos a hacer otra vez lo mismo. Aquí está. Y acuérdate que esto ya sería mayormente aquí la anaeróbica y con un menor porcentaje la aeróbica, ¿no? Pero ambas están juntas. No nos confundamos con esto, ¿ok? Entonces, quitamos esto y aquí está esto. Entonces nos vamos rápido aquí. Si ya viene el panadero con el pan, bueno, ya este es extra la música, ¿no? Entonces, si hacemos repeticiones o intervalos, primero los largos, de 1 a 3 kilómetros, digamos para un maratón, un medio maratón. Tan recomendable aquí entrenar al 80 al 84%. 80, 85, ponle 80, 85%, ¿no? ¿Ok? Sobre el mismo tiempo, sobre la misma persona, ¿ok? Y digamos que va a ser intervalos medios, 300, 600 metros, entre 85 y 90%, para no sernos tanto pelotas, ¿ok? Y el último, los intervalos cortos, 200, 300, aquí 90, 95, ¿no? Ahora, entrenar a estos intervalos que por zonas en la pista, digamos, o en el aire libre, es muy, muy difícil y muy complicado porque acuérdate de los relojes, cómo se pierde el primero, entre 1 y 2 minutos de diferencia, pero se va a perder mucho las pulsaciones por minuto, o sea, se te va a perder ahí la pulsación cuando mires el reloj, o sea, no te va a marcar nada. Entonces, pues si vas a hacer 300 metros, pues vas a acabar en menos de un minuto, ¿no? Por decir así. Entonces, aquí sí ya, como estamos hablando del método moderno, pues ya estamos hablando que se te dan los tiempos, ya están calculados, digamos aquí, los 3000, 1000, 2000, 3000, digamos que va a ser 3, 4000, aquí ya están los ritmos, 6 minutos a 2:25, 5000 al 85% a 6 minutos 05. Ok, aquí las pulsaciones, el reposo, el descanso. Y para los intervalos medios, igual si haces 12,400 al 100%, son a 2 minutos 04 por 200 de trote, digamos, es el descanso, ¿no? Y para esto, igual, un ejemplo aquí, 5 por 400 da sus 205, 8 200 al 100 da 56 segundos, ¿no? Al 110. Pero ya mayor al 110, y entramos ahora sí a la zona anaeróbica, que es la velocidad. ¿Ok? No te confundas. Y ahí es otro boleto, es decir, es otro tema. Bien, pues aquí te dejo en general
Aquí te dejo en general lo que es sin concierne, si se necesitan estudios para hacer estos cálculos exactos. Un entrenador no te va a dar, entrena solo en la zona 1, entrena en la zona 12. No, no, un entrenador te va a hacer estos cálculos. Todo esto que hemos estado hablando. Pero si tú te entrenas solo, pues aquí te puedes guiar. Yo te recomiendo más por la frecuencia cardíaca. Muchos reciben planes de entrenamientos por relojes, digo, perdón, por relojes, por asesoría en línea, se puede decir, pero prácticamente si no te mandan a hacer estos test y eso, todo eso no va a funcionar, no va a funcionar, es como amor de lejos, ¿no? Ahora, pues es todo lo que puede abarcar, todo lo que te puedo decir. Claro que podemos desarrollar este tema mucho más largo, pero aquí lo vamos a dejar. Y te agradezco tu atención, tu tiempo, asimílalo. Recuerda, solo es una teoría, es una planificación, nada es exacto. Y tú toma tu criterio, sé intuitivo, sobre todo más a las nuevas generaciones que se están haciendo muy pelotas y por sí, imagínate todo esto que expliqué, se vuelve uno loco. Ahora te imagínate uno que no tiene conocimiento andar queriendo descifrar todo esto. Nada, se entrena sencillo, con criterio y aquí tienes una, ¿cómo se dice? Una visión general de lo que es. Bueno, chao, te agradezco tu atención, nos vemos.